Hola gente, ¿cómo estamos? En este intentazo de podcast, en realidad todavía no tenemos ni el nombre, pero las intenciones están, así que está interesante esto. Mi nombre es Rodrigo Olivares, alias Reo, y aquí estamos poniéndole bueno a un tema que, ha estado escabroso en este cierre de año, sobre todo pensando en noviembre, ¿no es cierto? Más o menos. Ahí fue como el auge. Sí, más o menos. La explosión. Sí. Y más aún ausentado, se la saben o no, y la culpa no era mía. Ay. Claro, Estamos hablando de las funas, ¿no es cierto? ¿Justas o injustas? La gran pregunta que ha generado mucha discusión en las sobremesas de los recreos de los profesores. Pues aquí estamos llenos de profesores, llenos de didactas y llenos de personas que le dan el ejemplo a niños que lo más probable es que digan: ¡ay, pero si es mi señora! Aquí estamos con Víctor Mandujano. ¿Cómo estás, Víctor? Bien. Aquí motivado con el primer capítulo del podcast, espero que salga bien y que salgan muchos más. Y bueno, dar primero mi sentir con el tema de la funa. Quiero contar que a mí me causa mucha dicotomía. Iba a decir, ¿a mí me funaron? A ver, no. Ojo, queríamos excluir la vida privada, pero bueno, tenemos otro panelista que yo creo que intuyen ya quién es. En algún momento me pudieron funar, pero no cuando salía con la foto del cartel. Ahí nadie salió funando, claro. Así que yo creo que con el cuerpo de momento me desnudo, el torso desnudo. Buena estrategia de pintarse desnudo. Sí. Podría haber sido frente a mí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, Víctor. Estamos también con Pablito Martínez. Bravo, grande Pablo. Bueno, hola. Respecto a la funa y el tema del sentir, ya que estamos en eso. A ver, la verdad es que a mí las funas por un lado me alegran. Si nos remontamos a primeras funas, las que se dieron a finales de los 90, que tenían que ver con los derechos humanos, las funas a mí me alegran, en ese sentido. Me producen una fuerte sensación de justicia allí donde no la hay. Ahora, en lo que pasa actualmente con el tema de las funas y que están asociadas más que nada a temática de abuso, a lo que dice relación con violaciones, si se quiere, ¿cierto? Acoso. Me pasa algo parecido quizás, pero debo reconocer que me siento mucho más alegre cuando se toca a una persona que es poderosa. Se me generan sentimientos encontrados. Da más gusto. Sí, y me pasa que se me generan sentimientos, emociones encontradas cuando no es tan claro el móvil de la funa, ¿no? Cuando es una cuestión un tanto vaga, y al mismo tiempo cuando se ataca a una persona que no me parece que la merezca, por decirlo así, ¿ya? Entonces, sí, yo creo que tengo emociones encontradas en ese sentido. Me alegra por un lado, pero por otro lado tengo mi inquietud. Me hace un poco de ruido. Ay. Bueno, no voy a dar más preámbulo a la voz sensual y la boca sensual de este podcast. Luis Arevalo. Tenía que seguir con el comentario. El moreno sabroso. Tu boca, ya, pero eso lo conversamos después, post podcast. Qué perón que eres, Luis. Reconoce tu belleza frente a mí. No. Bueno, muchas gracias por la presentación. No me siento tan sensual como tú me ves, pero bueno, es lo que hay. Primero que todo, claro, empatizo con algunas palabras de Pablo cuando es desde el poder, desde una perspectiva política, cuando sobre todo cuando hubo una dictadura previa y comenzó este tipo de la funa desde la justicia política. Sí, yo también empatizo, concuerdo. También considero que es una gran herramienta, ¿cierto? Porque de ajusticiamiento, pero claro, hay un tema puntual que vamos a abordar más adelante que en torno a este nuevo tipo de funa, que es desde la perspectiva de género, que yo también considero que es una gran herramienta. Pero cuando uno es el hombre, es complicado. Cuando uno todavía está como en un proceso de deconstrucción y que muchas veces tiene lógicas culturales machistas, que incluso de manera inconsciente, a veces como que se siente hasta un potencial funable, claro. Siempre me considero como una persona desde el ámbito de la izquierda, y cuando entramos desde el terreno de la perspectiva de género, pucha, ahí como que entro el terreno de casi yo no quiero, o sea, no me siento tan conservador, y no, estoy en un terreno pantanoso. Entonces,
En ese contexto es complicado, sobre todo desde nosotros los hombres, es un terreno bastante pantanoso, lo que no significa que esté en desacuerdo, es un terreno complicado, más bien diría yo. ¿Y a ti, Reo, qué te pasa con las funas? Ay, bueno, yo espero que no nos hundamos. Eso es lo primero que espero. Y claro que me dan sentimientos encontrados. Por una parte pienso, qué bien que esta ola provocada por la cuarta ola, esta ola de funas, finalmente habla de que hay mucha gente femenina descontenta. Bueno. O sea, no me imagino que es por nada el que se genera. Y aunque se establezca como moda, y aunque también se cuestionen por qué se funan, que me imagino que es un tema que vamos a tocar más adelante, hay un eco emocional que yo diría que la canción Un violador en tu camino le dio este clic al dominó, La catarsis, claro. al efecto dominó que se está generando. Bueno, quizá ahora estamos como en la bajada de esta moda. Explico que en este concepto moda lo veo a nivel estadístico, claro, sí, lo veo a nivel estadístico para que no se me malinterprete. Y diría que, o sea, también me genera un sentimiento encontrado porque, vaya, qué bien que la gente la gente femenina, insisto, esté generando esta catarsis. Pero llaman los cuestionamientos de, ay, ¿por qué está sucediendo todo esto en cuanto a calidad de varón que tenemos? ¿Cuánto lo estaremos legitimando cada día? Ya desde, no sé, algún tipo de violencia ejecutada antaño por nosotros mismos incluso, hasta las bromas con las cuales disfrutamos incluso con nuestros estudiantes. Y creo que allí está la mayor controversia a nivel emocional. No sabría establecerlo. O sea, Con claridad aún. para que sigamos avanzando en la conversación, podría Luis dar un contexto histórico sobre el tema de la funa. Claro, bueno, primero que todo, desde el punto de vista etimológico, el origen de la funa viene del concepto de mapudungun, que principalmente tiene relación con la acción de podrirse. En el fondo, de quien es funado está siendo podrido, ¿ya? Está siendo quebrado en definitiva, porque está siendo ajusticiado por algo que se considera injusto, ¿ya? En términos personales o en términos sociales. En Chile, al menos, la funa se comienza a originar fundamentalmente a fines del siglo XX, 1998, cuando Pinochet estaba en Londres, ¿cierto? Y la agrupación de los derechos humanos comienza a hacer una serie de acciones, congregar a gente, hacer actividades en torno a la denuncia, en torno a reunirse y buscar nombres, etcétera, etcétera. Y posteriormente comienza a partir de esto surge una nueva organización que es la Acción de Verdad y Justicia. Y desde aquí la FUNA, desde características políticas, comienzan a ser ya más de carácter sistemático, ¿ya? Y se entiende que donde no ha habido justicia, ya sabemos que en términos políticos no ha habido justicia institucional, fundamentalmente. Sabemos que Pinochet, de hecho, claro, Pinochet murió sin ser ajusticiado, en comparación con Videla, que en Argentina, que murió en la cárcel. Entonces, desde la FUNA se encuentra una herramienta en el fondo de justicia ciudadano popular para en el fondo poder, valga la redundancia, que haya una verdadera justicia cuando no la hay en términos institucionales, ¿ya? Posteriormente la FUNA, y con el acceso a internet y la explosión del internet, también va teniendo otros ribetes, ¿cierto? Y el tema del feminismo y la perspectiva de género comienza también a instrumentalizarse. El 2017-2018 comienza el fenómeno del Me Too, ¿cierto? Donde muchas mujeres comienzan a denunciar actos que los guardaban desde una perspectiva más bien privada, desde una perspectiva doméstica, y posteriormente comienzan a socializarla y muchas mujeres comenzaron a sentirse reflejadas con las otras y por lo tanto comenzó a generar una suerte de catarsis colectiva entre ellas. Y obviamente, sobre todo, bueno, y el 2019 con el estallido que tiene un fuerte cuestionamiento hacia el modelo, asume también una perspectiva de género y con esta gran performance que hizo las tesis, ¿cierto? El violador en tu camino, y donde se genera una catarsis tremenda y comienza a eclosionar también muchas funas con perspectiva de género.
¿cierto? Yo Eso me imagino, de tiene- hecho, un video de las tesis riéndose de los varones que quieren hablar de las funas, De sin hecho, incluir mujeres. sería otro tema nosotros, sin mujeres, hablando de las funas. Pero es que tiene un origen político, entonces Sí. ahora yo creo que en este caso el discutir sobre las funas no debería por qué ser limitante por género. Y tampoco ser obligatorio de que un grupo tenga que obligatoriamente incluir al otro. Si las mujeres tienen la posibilidad y el derecho de reunirse para poder discutir el tema que se les ocurra, los hombres también tienen el derecho a discutir los mismos temas u otros o reunirse solo hombres. Sin nosotros querer intencionarlo, nosotros nos juntamos. Pero creo que estamos en el mismo legítimo derecho que tienen las mismas mujeres en hacerlo. Yo al menos comparto con lo que señala. Sí, para mí sería mucho más interesante. Por ejemplo, nosotros como género masculino, obviamente hablamos de una situación de privilegio, de más poder, tenemos una visión e intentamos empatizar con lo que viven las mujeres. Sí. Por lo tanto, pero no es lo mismo que vivirlo. Entonces, por No. eso sería como mucho más interesante. Pero eso lo va a dejar, que una mujer también pueda dar su expresarse en ese contexto, pero bueno, yo considero que tampoco es una limitante tan, o sea, algo que nos limite tanto para seguir discutiendo el tema. Hablando de limitaciones, Pablo, ¿qué te parece eso? Hablando de limitaciones, Pablo. Estás traído. Sí. A ver, No te limites por lo que digo. yo siento que a los hombres, bueno, quizás no a muchos, pero, o no todos, mejor dicho, pero sí a muchos, les pasa que han empezado como a resentir un poco de estos temas y como que se han sentido atacados en el pudor. Hay mayor grado de contención, de represión. Yo me he visto personalmente también como con una especie de super yo freudiano, evitando decir algo que antes hubiese sido catalogado, perdón por el comentario de Freud, pero que antes hubiese sido catalogado como una desubicación, Anti-Freud, Víctor. pero actualmente ya podría ser objeto de funa, ¿no? Bueno, no digo que antes tiraba piropos, ¿no? La verdad es que nunca lo hice, y afortunadamente no lo hice, porque ya actualmente también podría ser objeto de funa, y por eso lo he hecho de ser también una persona pública. Uno, al ser profe, no conociéndote nadie, te conocen 800 personas que son tus estudiantes o 800 familias y ya te vuelve una suerte de ente público y más encima eres un modelo. Entonces, si te ven en una situación que contradice, por decirlo así, que polemiza un poco con tu rol de modelo, te podría volver objeto de funa también. Ahora, yo siento que en el fondo de todo esto opera la sensación de indignidad. La dignidad tiene que ver con el valor del ser humano. O sea, yo soy digno en el sentido de que valgo por ser quien soy y no por dónde nací, ni por el apellido que tengo, ni por la cantidad de dinero que tengo. En una sociedad donde esa situación no es así, y sabemos que en los hechos no es así, surge la necesidad de equilibrar las cosas. Y por eso reitero lo que dije en un principio. Piñera ha sacado lo peor de mí, y sé que ha sacado también lo peor de todos. A mí me da gusto y gozo con su sufrimiento. Hay un tema ahí que no pensaría que es sadismo, porque creo que nadie se siente sádico por desearle el mal a Piñera. ¿Ya? Es una cuestión casi ya folclórica el desearle el mal a este sujeto y el reírse incluso de sus tics, que en otro caso, si lo descontextualizamos, sería tomado como una falta de dignidad tremenda. ¿Qué persona se ríe de los tics de otro? ¿De qué estamos hablando? Pero en el caso de Piñera es una cuestión completamente legitimada. Me puedo reír de sus tics, es funable, porque es poderoso. Cuando alguien es funado y cuando sentimos que hay justicia en esa funa, es porque esa persona es poderosa. Y en ese sentido, creo que el tema se vuelve tremendamente complejo cuando el sentido de ese poder no está del todo claro. Pero ¿qué sucede acá? Y ahí con esto cierro. ¿Qué sucede acá? Al parecer, implícitamente, si se quiere, ¿cierto? O abiertamente, muchas mujeres sienten que los hombres, por ser hombres, ya ejercen per se un poder por sobre ellas. Haya o no haya una intención detrás. Seamos famosos o seamos don nadie,
¿Hay o no hay una intención? Parece que lo ven en como esos un poder. casos cuando ocurren los casos de funa, está relacionado con abuso sexual o acoso sexual por lo menos. Entonces ahí tienes una relación de poder. Entonces en este caso sí se cumple, para esa persona por lo menos. Lo Tal que, vez no sea conocido por todos los individuos, no es tan llamativo, no es tan conocido como otros personajes, como lo fuese un poderoso promedio, Luxi, Piñera o cualquier diputado o senador. Pero en cambio esa persona para la mujer abusada sí significa una instancia de poder. Y recuérdenlo porque estaría asociado, porque los casos más notorios son aquellos cuando los individuos que aparentemente son guerreros de la justicia social aparecen en los medios de comunicación, son los primeros que son funados. exactamente. Y es porque están adquiriendo un poco de poder, una pequeña cuota de poder. Bueno, ahí está este muchacho de Maipú, no tengo el nombre en El del carpeta, cartelito con la pero bandera. bueno, ese es otro caso que a lo mejor no amerita mucho el comentario, pero este sujeto de Maipú está viendo un programa, no sé si es mucho gusto o qué, y está a ya. una cuadra de su casa la transmisión. Entonces corre para allá y tiene seguramente un discurso armado que quería hace mucho tiempo lanzar, lo lanza, ¿cierto?, frente a cámara, le dan el espacio, ¿ya? El animador incluso intenta quitar, al parecer, quitar un poco de espacio No, al sujeto. se puede pudo expresar hablar libremente. libremente ya. Pero, Entonces, pero el en relato menos de es bien 24 horas, construido. Bien. pero fue retuiteado, absolutamente deconstruido efectivamente, Bien se construido. transformó en una suerte de prócer, adalid de la justicia, ¿ya? Como un vocero del sentir exactamente, ciudadano, y una persona que vive en Maipú, que es pobre, que no es de élite, y sin embargo en menos de 24 horas se ve inmediatamente funado por haber tenido conducta inapropiada en una relación sentimental. Y ahora ahí tendríamos que ver efectivamente si el tema tiene que ver con lo inapropiado, o si acaso hubo algo más que eso. He visto las feminadas por mano, el compadre dice la realidad del país, y porque el lobo adquiere un poco de poder por medios de comunicación, estas mujeres quieren quitarle el poder. Si igual hizo algo bueno, yo creo que no deberían haberlo funado. Suele pasar. ¿Qué hacemos con estas personas que piensan así? Yo muchas veces pienso cómo uno se hace cargo con todos los micropensamientos que hay alrededor de este fenómeno que se está dando. Y creo entender lo que menciona, aunque en primera instancia pareciera ser que atacar al poderoso se hace como el mal menor, porque entendemos que de igual forma la funa desprestigia a la persona a corto, mediano, largo plazo, dependiendo de la magnitud del daño de la funa, y que además es una manifestación, me parece, inconstitucional o bien ilegal dentro de lo que es el derecho a la... Eso va a depender, o sea, pensemos que la funa en general, como término, se da en todo el mundo. Me Too es un proceso que es casi norteamericano, partió ahí con las personas de Hollywood. En Chile se da tanto en política como en el proceso de revolución feminista. En los dos casos se da tanto física como por redes sociales. Y ahí va a depender, y no ocurre solamente en Chile, sino que ocurre en Argentina, en Perú, en España, en todos lados. Entonces, la legalidad es algo que de repente ni siquiera vamos a poder abordar, porque va a depender de cada país. Entonces, O sea, por ejemplo, pero hay cosas universales, como los derechos humanos. Y está el derecho a la libre expresión. claro, pero es que la legalidad va a depender de cómo esté escrita la ley. No va a depender de si están escritos o no escritos los derechos humanos. Los derechos humanos muchas veces no necesariamente tienen una correlación con la ley. El derecho a no ser ignominado. O sea, la ley en ningún país que suscriba a los derechos humanos puede tener algún conflicto con esos mismos derechos. O sea, que de hecho los tiene. No está primero la ley de un país por sobre estos derechos que son universales a los que se suscribe, a no ser que el país no suscriba, es lo que yo sé al menos. No, pero es que el concepto de legalidad me refiero. Yo te lo puedo entender, pero el concepto de legalidad tiene que ver con un aspecto punible. Si tú no puedes generar un castigo aparte de un acto, es legal. Pero en todo caso en una funa que a lo más podría haber un conflicto si ponen tu foto sin tu autorización ya y a nivel de redes sociales, si hay un trato calumnioso, si hay mentiras, etcétera, etcétera. Pero al parecer entra dentro de lo que podemos entender como libre expresión y si no es así, si no hay libre expresión y si hay un delito, bueno, tiene que haber una persona que denuncia y en este caso, claro, no muchas veces se hace eso. O sea, la persona que es funada no necesariamente hace una denuncia con los mecanismos de los que dispone, ¿cierto? Es que son los dos casos porque ha ocurrido varias veces que se le realiza una funa a un individuo
y después son las mujeres que realizan la funa las que son procesadas. Mm. Porque es más legal pedir justicia con respecto a la honra. Sí. La honra Claro. pública. Si no tienes prueba, no De tienes. todas maneras, yo considero que la FUNA no hay un foco tan de estar dentro de la legalidad. O sea, Claro. no considero que es una preocupación de aquellos que funan si están dentro o fuera. Sí. En realidad sienten que el poder, las instituciones, no las legitiman, no sienten que son representadas por ellas y que por lo tanto, y que la ley no es tan necesariamente tan ética como la gente lo querría. O sea, yo creo que la visión de lo que funan es que la ley no necesariamente está en sintonía con lo ético. Claro. ¿Ya? Eso primero que todo. Y por lo tanto, desde una perspectiva popular, de una perspectiva ciudadana, se toma esta herramienta, ya que obviamente no está presente en la legalidad, para presentar justicia. Entonces, en ese sentido, la FUNA no tiene ribete o preocupación en torno a lo que pasa en la legalidad, porque la legalidad no lo representa. No, de hecho, se constituye precisamente, claro, Por lo mismo. porque la legalidad o porque la institucionalidad no cumple con su rol, que en este caso es administrar justicia. Y ahí en ese sentido uno podría decir precisamente que la funa en ningún caso, o la voluntad de la persona que funa, en ningún caso conflictúa con la posibilidad de recibir un juicio en contra. De hecho, bueno, en la funa también hay mucho de catarsis y de terapia también. La persona que funa se siente de cierta manera liberada. Si apelamos ya al tema ya asexual, porque pasamos un poco al tema de los abusos sexuales, entendemos que hay historia detrás de esto y las funas comienzan con los derechos humanos. Pero actualmente estamos hablando de que cuando se habla de funa se asocia directamente a este tema, ¿no? Y en ese sentido reitero el tema, las personas que funan no tienen una voluntad necesariamente de coincidir con la justicia, sino que es un acto rupturista, si se quiere, y en ese sentido el conflicto que a mí me hace en lo personal tiene que ver con que es una cuestión un tanto incontrolable, y tiene que ver con que al menos a mí me consta en una situación que yo conozco, concreta, que puede haber una mentira detrás. O sea, que simplemente se está funando a una persona sin considerar las evidencias con la responsabilidad que se requiere. Y es lamentable porque finalmente no se puede hacer mucho con eso tampoco. ¿Ya? Ahí por ese lado es interesante abordar el término de justicia. Si, por ejemplo, está el cliché donde dice es preferible tener a no sé cuántas personas culpables libres antes que a un inocente en preso. Claro. Entonces, ahí yo creo que hay un gran tema. Ahí podríamos abordar el tema de justicia, más que legalidad. Claro. A ver, apelemos entonces al concepto de justicia. Ya yo igual tengo algo como una idea un tanto clara, más bien desde la filosofía, pero no sé si hay otra cosa pendiente, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de justicia, estamos hablando también de equilibrios. Y las funas surgen cuando no existe ese equilibrio, cuando hay verticalidad, ¿ya? La justicia no necesariamente está asociada a la institucionalidad, ¿no? La justicia tiene que ver también con una sensación, con el hecho de que la ciudadanía siente que las instituciones están funcionando, pero que al mismo tiempo hay un equilibrio social. Y eso es lo que no se está necesariamente dando. Yo apelo nuevamente a lo anterior, porque no sé si te seguí bien, Víctor, contra lo que tú planteaste. Pero en el caso de las funas en concreto, en el caso de las personas que están funando, o en el caso de las personas funadas, se percibe muchas veces que puede haber un acto de injusticia cuando se sojuzga o se expone a una persona sin que haya necesariamente un trato responsable con las evidencias. Entonces, no sé a qué apuntabas tú con este tema de qué es peor. A mí me parece que cuando un inocente es juzgado, me parece que eso está tremendamente mal. O sea, me parece que eso es tremendamente reprochable. Me parece que tú puedes destruir la vida de una persona por el solo hecho de haberla expuesto.
algunos van a estar más o menos preparados para sufrir una exposición, pero aquellos que no, o sea, ya hablaste del suicidio de alguien, por ejemplo, ¿cachai? Sí. Ahí no hay reparación posible, weón. Ya, pero es que mira, ¿a qué me refiero con ese ejemplo? Es que tú limitas la posibilidad de funa a partir de esa idea, donde tú deberías tender a evitar los casos de inocentes se vean funados, porque es preferible que sean libres muchos culpables antes que inocentes sean juzgados. Ujú. O, en otras palabras, es preferible que aquellas personas que hayan cometido los actos estén libres antes de que una persona que no haya cometido nada sea funada. Sí, yo estaría de acuerdo al menos con eso, con esa tesis, al menos de esa forma. Y es que yo creo que no es la idea general, por lo menos, del movimiento feminista. Piensa que es al revés. No, yo creo que no sé si es al revés necesariamente, sino que si es que la persona siente que debe funar. Y de ahí que se realice otro proceso. Interesante. ¿Les parece ahora, a lo mejor, para ir aterrizando el tema, dar algunos ejemplos concretos acerca de funas o ciertos funados emblemáticos que pueden existir? ¡Pare, man! No se me ocurre qué ejemplo. ¡Pare, por favor! Va a hablar de una situación personal. Personal no, pero yo al menos cuando me hablan de términos concretos, como que yo podría establecer, a lo mejor podrían haber más, dos categorías de funados. Uno, el que comete la acción de Ya ves, que es violación, ilícita, claro, acoso. acoso, uso de poder, golpes detrás, etc. Y por otro lado, Espera, ponle sí. un apellido a eso. ¿Funado qué? ¿Funado correcto? ¿Funado justo? Funado en justicia, podría decir. Sí, o sea, claro, Funado en justicia. Sí. sí, O sea que es justo que se lo haya funado. sí. Oye, primero que todo, pero me faltó otra ¿Cuántas categoría. variables estáis considerando para Taco. generar esa clasificación? Es que quería hablar de los ejemplos en concreto, porque obviamente esos ejemplos que son los que sí cometen estos actos que Pero, son ilícitos. ¿cuál sería el ejemplo que tú decís funado en justicia? Una injusticia, a ver. Por ejemplo, yo considero que está bien funado, y de manera social, Carol Dance yo considero que está bien Está bien funado. Está bien funado. Está bien funado. ¿Por qué? Para mí, principalmente porque en el fondo es un líder comunicacional, o sea, para la juventud, etc. Pero cometió bastante ilícito y él se vanagloriaba con esto ilícito, como por ejemplo, estar en vivo en la radio mientras le cometían sexo oral debajo de la mesa y eso estaba siendo grabado, y él también sintiéndose orgulloso de tal acto. ¿No lo sabías? Ni idea. ¿Ni weón. idea? O, por ejemplo, estar en la disco y de repente hacer concurso Faltaban Mecano, y a verse pasarse de manos. Y entonces, claro, entonces él cometía cierto. De repente. No, ya es de chilo llanamente explícitos. Actos degenerados. Degenerado. Degeneré que Carol Dance. Pues. Entonces, de repente, cuando aparecía por la cámara, Carol Dance, no sé si. Y por ejemplo, el caso del tipo de Maipú Patirreo. ¿Está bien funado? ¿Cuál? ¿Lo cacháis más o menos? Complejo. O alguna complejo, porque viene del ay, cerca. ay. O algún sea, ejemplo? no Ahí. tan de cerca. No fui yo. Siento De hecho, que, tú eres- claro, es que por eso te preguntaba por las variables. Porque... Es que yo no terminé las variables, pero. en Sí, fin. no, sí, por eso. Ya, pero es que claro, Hubo hiciste un casos paréntesis, de funado entonces... de justicia. Yo diría que justo en el sentido de considerar que hay otras niñas que incluso en el presente lo juzgan por lo mismo. Porque... Con el tema de Maipú. Exacto, el muchacho de Maipú. Porque él fue funado por algo que había sucedido anteriormente. Ah, y después salió también en la. Y después universidad. esa funa fue, ¿cómo se llama? Fue replicada por niñas que también comentaban que mantenía sus actitudes, más allá de que ella ha sido adolescente, o no sé si adolescente, pero creo que ya Claro, porque hay una declaración. 18, 19 años cuando realizó el primer acto funable. Mm. Pero claro, en el presente mantiene todavía esta actitud. Entonces, Mantiene- y más encima legitimada lo por que- otras mujeres. Entonces yo diría que esa variable... en Mantiene el cuanto a la- patrón. Claro, bueno, en realidad son dos variables. A la legitimación de los actos funables en el tiempo y además la cuán sistemática y, ¿cómo decirlo? Reiterativa. Reiterada son
las personas que lo funan y cuánto calzan esas descripciones. Claro, es porque da todo un contexto, no es solamente una persona un ejemplo, y da un contexto también general y también atemporal. Una panorámica, casi. claro. Entonces ya te da más luces de que sí, la persona es funada. Aquí hay un tema interesante, porque ustedes están preguntando, ¿bien funado o mal funado? Yo también he escuchado por otros lados, otras visiones también de ciertas personas que también dicen que todo es funable, o sea, que todo es válido. Si yo considero que a lo mejor me siento oprimido y por lo tanto también puede ser un acto para ser funable, ¿cierto? No sé si... Aquí hay un concepto ahí, el concepto de legitimación. Claro, las funas y, están un poco en el limbo de la legalidad, no son promovidas por la ley y podría las personas que funan Creo ser que sujeto de ilegalidad la funa. Sí, pero no es una cuestión tan clara, porque tiene que haber una persona que denuncia, o sea, pueden haber muchas personas que están funando, hay asociaciones que funan, o sea, el hecho de ponerte en qué sé yo, ir al trabajo de una persona con pancarta y gritar, todavía está dentro del marco de la libre expresión. Así que algunas cosas. Entonces, y si tú lo haces a través de redes sociales y mencionas, qué sé yo, al sujeto X, y esta persona no va a hacer ninguna denuncia, es porque de cierta manera está haciendo una suerte de concesión también, donde al parecer sí, a lo mejor no, pero digamos que si a ti te funan por algo que tú no has hecho y resulta que hay consecuencias de ello, lo que se espera desde el sentido común es que tú hagas algo al respecto, no que histéricamente comiences a gritar que tú no hiciste nada, pero que al menos intentes de cierta manera defenderte con los instrumentos con los que tú puedas contar, y en este caso es la ley. Claro, ¿Ya? entonces Que haga una denuncia. No está al margen de la legalidad, porque si no es que se juzgue el que una persona se coloque afuera de un lugar de trabajo con un cartel, se juzga lo que se dice. Eso sí está o sea, por la ley. es juzgable. Si el problema el problema se da cuando el delito sí existe, a propósito, cuando no se puede cuestionar, pero que al mismo tiempo, o cuando no se niega, ¿ya? Pero que al mismo tiempo, si bien pudo haber una conducta reprochable o abusiva, no tenemos los instrumentos, por ejemplo, o no podemos, los peritajes que te permitan, por ejemplo, constatar el delito. Y en este caso en particular, cuando se funa a una persona que ha acosado, que ha abusado, que cometió, por ejemplo, una violación dentro de un pololeo, ponte tú, ¿ya? Que hay muchos casos, una cuestión muy reiterada, y es una de las cosas que más se funa, ¿ya? Cuando se da eso, la sensación general es que es legítima la funa. Entonces, más allá de que sea buena o no, es el conjunto de las personas las que al suscribir esa situación, ¿ya? Legitiman la funa, ¿ya? E incluso aunque no sea legal, aunque se raye en la ilegalidad, aunque se haya agredido, por ejemplo, al victimario, ¿ya? Entonces, un poco como que esto viene a resolver un poco en ese contexto, como que la funa sería legítima. Porque claro, legítima, ¿sí? Sí, sería no legítima, legal, pero legítima. Sí, pues sería legítima porque la sociedad o un cierto grupo las legitima. Son ¿no? las personas. Las personas quienes son las personas, y eso es lo que diferencia de las instituciones. Son las personas, el conjunto de las personas, y actualmente con los instrumentos que tenemos como para poder comunicarnos, que en este caso son las redes sociales, las que legitiman una acción, que en este caso es la funa. Pero lo que pasa acá, y lo que a mí me hace conflicto, ¿cierto?, es lo que sucede cuando ya estando legitimado el acto de funar, ya no solo una funa en particular, sino que el acto de funar ya está legitimado, ya hay una persona que es funada, pero donde no se tiene evidencias suficientes, no se trata necesariamente de un sujeto del que sepamos que haya hecho un ejercicio abusivo de su poder, por ejemplo, y donde puede existir incluso la sospecha de que la persona que está funando a lo mejor no está lo suficientemente equilibrada o no está en sus cabales como para poder haber acometido esa funa. Como que en el fondo, funar no está asociado necesariamente al criterio. Una persona puede funar aun cuando sepamos o no sepamos si cuenta con criterio o no. ¿Cachai? Puede ser una persona que no tiene criterio. Puede ser una persona dañada, inclusive.
Y ahí me estoy metiendo en las patas de los caballos, una cuestión súper polémica. Sí, Pero porque está como matizando, no importa. matizando Digámoslo. la funa. Digámoslo. No, sí, lo estoy matizando porque estoy aceptando que pudieran haber funas que, aunque estén legitimadas por el conjunto de la sociedad, Son incorrectas. claro, son completamente injustas. Son injustas. Porque carecen de verosimilitud, Y hay que ¿cachai? ir Porque no hay cuestionando la evidencias. Pido riposte. Exacto. Así es. Desde algunas perspectivas, o desde algunas ideas. A ver, yo creo, primero, siento que ya este podcast completo hay que reformularlo, puesto que yo creo que el tema nos queda grande, no hay tanta estadística, sobre todo para entender cómo tu planteamiento tiene una validez, porque yo en realidad, no sé, pues si me diera cuenta que un 78% de las funas que se han realizado no tienen validez, ahí estaría hablando de aquello. Pero, primero, desconozco cuántas funas irán por ese lado, pero puedo hipotetizar que son las mínimas. Ya, pero yo les puedo plantear como desde dos conceptos que son distintos. Uno, estamos analizando si es que son justas, y podemos estar de acuerdo en que aquellas que sí están asociadas a evidencia y sí están asociadas a un caso que se puede comprobar, se tendría que pensar que son más justas y además están más validadas dentro de la sociedad. Pero pensemos también si es que las funas en general son necesarias para la sociedad. Son necesarias cuando hay injusticia. Es que asumamos que la sociedad siempre va a tener injusticia. Yo parto de esa premisa. Oiga, tío Víctor, pero si a mí me gusta que me traten mal en clase, pues si yo no entiendo con palabras, a mí me saca la yuya nomás y yo entiendo y yo sé cómo actuar, pues. Y es que por eso, por ejemplo, los profesores en alguna época les pegaban a los cabros. Hoy en día, perfectamente un profesor podría ser funable por pegar a un cabro. O por tirar una silla. Sí, no nos metamos en las patas de los caballos con esos temas. Casa de brujas, casa de brujas, señoras y señores. Sí. Es que yo creo que, mira, Yo creo que tenemos que empezar a streamear en un momento, ya que llamados en vivo. Necesitamos del calor de la conversación, ¿no es cierto? Esto no es en vivo, Rodrigo. es que yo creo que hay dos dimensiones, Que no se puede. existen dos dimensiones que no sé si necesariamente se tocan. Primero la que comentó Pablo, que está en la dimensión ética, como qué pasa con aquella persona que a lo mejor es funado y a lo mejor es injustamente funado. Ya, Ahí hay un... se comete una injusticia. Claro. Ahora, El otro tema, que la otra dimensión, y yo creo que es una de las más importantes y con la que yo haría la lectura, que es la dimensión política. Yo considero que en el fondo es una herramienta de poder con aquellos grupos que son desfavorecidos. En un primer momento, por ejemplo, la población que fue reprimida en dictadura. Por otro lado, ahora es la población de mujeres, el grupo de mujeres que han sido históricamente oprimidas, relegadas, etc. Entonces, frente a eso, se toma una herramienta para empoderarse, ¿cierto? Y en el fondo ajusticiar toda esta historia que ha habido detrás, ¿cierto? Y obviamente después nosotros incluso a generar una suerte de catarsis y de cuestionamiento frente al tema. Ahora un hombre pensaría dos veces y cometería un ilícito frente a una mujer Finalmente dejaría de hacerlo por eso es un acto político. Pero dejaría de hacerlo por miedo. Claro. Y ahí yo abordo el concepto de justicia. Cuando, ya desde la ética, hablamos de justicia, necesariamente estamos hablando de la figura de la balanza, ¿no? Que de hecho está presente en la estatuilla de la justicia, ¿no? Y esa balanza está asociada a lo apolíneo, a lo racional. Las funas no son racionales, no responden necesariamente a un indicador, a un estándar de racionalidad, ¿ya? En principio, voy a ese punto. En principio surgen única y exclusivamente por la fuerte sensación de injusticia que existe, donde hay mucho escozor, donde hay mucho sufrimiento, donde no siendo escuchadas las personas por la justicia, tienen necesariamente que equilibrar las acciones y hacer que esta persona que está impune paseándose por las calles de Santiago, ¿ya? Incluso teniendo cierto grado de estatus, ¿ya? Pero habiendo sido un asesino o un torturador o un violador, dentro de este caso, por ejemplo, de situaciones de atropello a los derechos humanos, que es donde surgen las funas, lo que se pretende en este caso es equilibrar esas acciones. Pero no necesariamente eso supone,
Vamos a decirlo de esa manera. No estoy diciendo que sean irracionales, pero ese acto no necesariamente supone racionalidad. Podemos ver que hay efectivamente un equilibrio, pero si tomamos las funas a este otro nivel, las funas que se dan por acoso, por abuso, por alguna situación que se pudo haber dado en el pololeo, independiente de cuál fuera, pueden haber muchos casos, ¿de acuerdo? Si tomamos una situación como esa, no necesariamente podemos decir que hay justicia ahí. Vuelvo al punto, está legitimada esa funa. Y la legitimación la hace el conjunto de las personas que en virtud de cierto consenso tácito, ¿cierto?, consideran que está bien. Y podemos ser capaces incluso de sonreír y decir, bueno, está bien, pues. Lo podemos decir desde ahí, ¿no? Pero eso no supone necesariamente que haya justicia. Estamos hablando de una persona que es vejada como respuesta a algo que hizo, que puede haber sido tremendamente reprochable, que puede haber sido incluso un delito, ¿ya? Pero es vejada, no aprende necesariamente, ¿ya? El concepto de ajusticiamiento se da muchas veces también a nivel callejero, donde toma este marginal, ¿cierto?, o lumpen, y lo reduce porque intentó robar algo, la gente lo moja, le pega, ¿cierto?, lo humilla, y eso, por ejemplo, ¿cierto?, las detenciones ciudadanas, y eso no necesariamente supone que este sujeto aprenda algo. Sí va a tener temor, lo que dijo Luis recién, sí puede que muchas personas lo piensen 2 veces, pero eso se sigue de la justicia. Y como no necesariamente está asociado a la justicia, yo mal podría decir que las funas son necesarias. Yo, a lo más, desde mi perspectiva, ¿cierto?, apelando un poco a la ética, podríamos decir que las funas son un mal menor. No habiendo justicia, no operando las instituciones, es absolutamente natural que las personas reaccionen. Y por eso lo legitimamos. No estoy diciendo que son injustas, tampoco son justas, no podríamos medirlo desde ese estándar. A eso me refiero yo. De si son justas o injustas. Yo creo que ahí difiero, porque de partida difiero con el tema de que no son necesarias. ¿Por qué? Porque en el caso de no existir las funas, desde los distintos espectros de que hemos conversado, no estaríamos discutiendo si es que ahí los compañeros perros, no sé si están escuchando, no sé si es que estaríamos discutiendo esto si es que no existieran las funas, no sé si estaríamos discutiendo las violaciones de derechos humanos, las torturas, las violaciones a mujeres en instancias de pololeo, no sé si se estaría discutiendo, no sé si se estaría discutiendo el acoso callejero, sí, incluso. Es que ahí al hablar de eso, tú estás apelando a la utilidad. Sí, pues, por eso me refiero a necesario. Claro, sí, lo que pasa es que el concepto de necesidad, y lo hemos conversado en otras ocasiones, es mucho más fuerte. Nosotros podemos decir que es necesario que haya justicia, porque si no hay justicia, se produce lo que se produce. Un estallido social, actos que definitivamente no podemos defender, por ejemplo, que se enfrenten las personas, etcétera, que haya muertos inclusive, gente con pérdida ocular. ¿Ya? Cuando hablamos de necesidad estamos hablando de lo que debiera ocurrir. Y en este caso, lo que tú estás planteando es que las funas son una coyuntura, una oportunidad para que nosotros nos demos cuenta a lo mejor de lo que está ocurriendo. Pero no necesariamente, valga la redundancia, son necesarias por ello. ¿Ya? ¿Son una oportunidad? Sí, pero que sean necesarias. Olvídalo, estoy completamente en contra de lo que dices porque eres demasiado polémico, querido Pablo. Si esas manifestaciones se diesen... Bueno, hay hartas cosas que me llaman la atención de lo que planteas, sobre todo 2. Lo primero es decir que las funas no son necesarias. Y si es que quieres perfectibilizar un sistema, el cual primero no es justo y que apela a la justicia, debe nacer a través de algo visceral. Porque eso está dando cuenta y está dando crédito expreso de que hay un error en el sistema. Finalmente yo la funa lo veo como la justicia para los pobres. En ese primer sentido, creo eso. Lo segundo tiene que ver con que al ser tan ideal el planteamiento de lo que no debería suceder con el asunto de las funas, siento que como que no hay la oportunidad de que el ser humano falle, ¿no? Si todas estas criaturas están fallando y siento que la funa en el sentido de lo necesario permiten que adquiramos más conciencia. Diría yo que tenemos una debilidad en el aspecto de criar y educar a las personas, varones, y damas en ocasiones, machistas, que están cayendo en estos problemas de sobrepasar las libertades de los demás. Creo que ahí está la médula. Mira, déjame tomar ese punto. No siento que sea funable la persona. Siento que es funable la institución, la educación.
la manera en que propiciamos y desarrollamos las bases del surgimiento de abusadores, la figura que utilizan las feministas como los machitos, opresores, ¿cierto? Una educación que hace que surjan estos machos con conductas de machos, donde cosifican a las mujeres, donde en ese acto de macho lo que tienen que hacer es marcar un territorio, delimitarlo, y las mujeres se suscriben a ese territorio como una cosa, como un agregado, como una propiedad. Eso es lo funable. Cuando hablamos de un macho opresor y una persona de calle, por ejemplo, apelé a la figura del marginal delante, ¿no? del que cogotea en la esquina, ¿ya? Esa persona es consecuencia de un estado de cosas. El macho de Maipú, el macho porcilaponguista, ¿cierto? Con este letrero de que está con el dorso desnudo, todos los machos funables que han surgido, etcétera, etcétera, ¿cierto? Son, no digamos víctimas, sino que son consecuencia de un estado de cosas. Me parece que el estado de cosas que propicia esta situación, el que surja gente con esas actitudes, con esas conductas, nosotros mismos, de hecho, ¿ya? Dicho sea de paso, ¿ya? Me parece que eso es lo realmente funable. Eso es lo que se debiera pudrir, pero no la persona. Por eso no son necesarias. Son útiles. Una oportunidad para que nos demos cuenta pero es una oportunidad en el sentido que genera igual víctimas, ¿no? Genera más daño. Yo considero que... No sé si genera más daño. No sé. Ya. Considero que en el fondo, la funa no es un fin en sí mismo. Yo, por ejemplo, identificar cuál es el enemigo, a lo mejor sí, y tener un rol preventivo. Identificar a lo mejor el patriarcado como, obviamente, el que nos modela culturalmente y nos condiciona y nos propicia ciertos actos que son machistas. Sí, es fundamental, primero, detectarlos. ¿Ya? Segundo, obviamente, después de esa lectura, tener un rol preventivo, una educación, obviamente, sí. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Porque los cambios culturales sabemos que son de carácter más bien lento. Por lo tanto, ¿qué pasa con las mujeres que día a día a lo mejor están viviendo estos tipos de actos? ¿Ya? Tanto como de golpes, violaciones, abuso de poder, etc. Vamos a esperar a que en el fondo funemos a todo este sistema y que este sistema cambie para que estos hombres puedan cambiar. Sí. Entonces, por eso yo creo que la funa es un medio más, no el fin en sí mismo. Claro, y es porque parte de una discusión que es importante, si es la sociedad la que hace a la persona o la persona es la que hace la sociedad. Y tú partes del concepto definiéndolo taxativamente, es la sociedad la que hace a la persona. Por ende, la persona no es responsable de su acto. Yo creo que acá hay una lógica de que es primero el huevo o la gallina. En este caso yo creo que hay un maridaje en el sentido de que tanto la persona construye la sociedad como la sociedad la persona. Claro, pero La sociedad no. Pero donde hay desequilibrios. en ese caso, si es que nos manejamos como individuos, también tenemos que reconocer que no todas las personas cometen esos actos. Y estamos todos imbuidos en la misma sociedad. Entonces, si bien puede haber tenido aspectos que desarrollaran esas costumbres, siguen todas las personas teniendo la posibilidad de hacer o no hacer esas cosas. Por ende, tampoco se libera de toda responsabilidad. Yo creo que eso es más idealista que lo que planteé yo. Porque eso supone que la persona puede tomar decisiones casi separado de las circunstancias que lo llevaron, por ejemplo, a decidir. Un pornófilo, por ejemplo, no decide si quiere o no ver pornografía. Un pedófilo o un pederasta no decide si quiere abusar o no a un niño o una niña. Si aparece la niña o el niño, no tiene una facultad donde para decidir. Tú te equivocas, creo yo. Porque, por ejemplo, en Alemania hay instancias donde pedófilos o personas que tienen esa tendencia de atracción sexual a ese niño van a tratamiento y no lo hacen. No, está bien. Y van a tratamiento. Ya, hablaste de Alemania. No sé si es un... Pero un psicólogo, un buen ejemplo. Pero ¿Ya? es que ¿De acuerdo? de ir a un psicólogo. Si no solamente se trata de... porque ellos tienen un sistema expreso para eso. Lo que no quita de que cualquier persona tiene la posibilidad de identificar actos como negativos. O sea, tú dices, forzar a una persona a una relación sexual, una violación, tampoco es que sea natural en toda la sociedad. O sea, sí, pues está naturalizado. A mí me parece que no. Mira, está naturalizado... Me parece que no, porque se mantiene oculto. Está naturalizado, por ejemplo,
en la pornografía. Y No, si está bien, claro. pero déjame desarrollar la idea. Porque en la pornografía tenemos violación, Estamos hablando de un pantano. ¿ya? Porque en la pornografía tenemos una clara clasificación. En la Es una pornografía producción tenemos, social. nosotros, bueno, visto pornografía, ¿cierto? Una mujer con varios hombres, cuando yo siento placer al ver una situación así, o sea, así, sin tapujos, po. Cuando siento placer por ver una situación donde hay una mujer con varios hombres, estoy naturalizando de una u otra manera una sexualidad distorsionada o un desequilibrio de poderes. Donde la mujer es la cosa, Es que y no es lo donde mismo. la mujer es la cosa, y donde el hombre es aquel que administra la cosa. Ya, pero y el En acto este es- caso, en una sociedad que sí legitima, por ejemplo, la pornografía, en una sociedad que legitima la prostitución, por ejemplo, en una sociedad que legitima la cosificación, ¿de acuerdo? No me parece, pero para nada extraño, que haya conductas donde un hombre se siente con el legítimo derecho a usar a la mujer como Es una que cosa. no, estoy completamente de desacuerdo contigo. Es como decir, los videojuegos generan violencia. No, ¿Por una qué? falsa analogía. ¿Por qué? Porque estás tú matando a individuos dentro de una realidad simulada. Sí se legitima. Y si tenemos Y niños se que son más violentos a partir de videojuegos violentos. Pero la sociedad Volvemos a las per- categorías. no es per se violento si es que está viendo una Sí, película insisto, o si no jugando un es, videojuego. no es que es primero el huevo o la gallina, así como para cerrar ese punto. Tenemos que aceptar, y yo creo que tú lo vas a aceptar también, No, que... no No, pero tranquila. Creo que, imagino que sí. Vamos a desarrollar la idea. Mira, No presumo, tenemos sí, que aceptar. Tenemos que aceptar que hay condiciones, una serie de condiciones, porque no es un estado ideal, ¿no? Una serie de condiciones que propician la cosificación. Ya. Que la propician. Yo no Sí, estoy hablando sí. de causa-efecto. Sí. Yo Ya, no pero estoy hablando que en un eso estado de estamos de caso acuerdo. provoca al violador, no. Estamos de Pero acuerdo sí en lo eso. propicia. ¿De acuerdo? Ya. Sí, Y ahí estando no de hay problema. acuerdo en esto, Ya. cuando hablamos de que si lo propicia, si eso lo sumas a otras variables, por ejemplo, que pueden ser determinantes en la formación de una persona, sí puedes tener efectivamente más violadores y no menos violadores, más personas machistas, no menos personas machistas, y sí va a tener un montón de casos donde van a haber un montón de personas que abusan de su poder, y lo problemático de eso es que atacamos a la persona, pero no necesariamente estamos atacando con la misma fuerza a las condiciones que lo propician. Claro, es que Y caemos en un doble estándar. lamentablemente, no, ni siquiera. Lamentablemente, cuando tú funas un acto así, ya empieza a transformar la sociedad. Porque ya empieza a cambiar el discurso. Sí, Si sí, estás estoy de acuerdo con cambiando el eso. sistema, si Es estás un cambiando medio. el sistema. Estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Es un medio. Entonces, por eso lo transforma en necesario. De si hecho, no, el medio no cambia. De hecho, yo también los medios considero nunca son necesarios. Los sistemas se rompen no se rompen a sí mismos. así como para... y yo también, de hecho, cuando las mujeres sienten que la funa es un fin, también me genera ruido. Yo considero que sí considero una herramienta, un medio, ¿cierto? Para, en el fondo, generar justicia. Pero no es un fin, la venganza, no sé si va por ahí No, el que yo lo tema. planifico como una herramienta Claro. necesaria. Uy, ¿puedo volver al tema de las categorías o no? Un pequeño paréntesis, en ocasiones me siento como... siento que somos como pequeños hombres de cascavernas, analizando... las hembras dijeron que había que cortarle la calle a los machitos. ¿Cómo comprendemos eso? En ese sentido siento que sí necesitamos damas en esta conversación. Y bueno, vamos recapitulando porque pareciera ser que estaba bien interesante esto de las categorizaciones y pareciera ser que nos queda un poco ancho el tema de determinar si es que la educación y la sociedad es culpa de los individuos o que los individuos, en virtud de esta educación que le brinda la sociedad, es el que genera los efectos, ¿no es cierto? Pareciera ser que eso nos queda en el tintero. Sí, como una lógica Rousseau, Hobbes ahí en pugna. Y lo otro no es sé si es que la sociedad va a cambiar si es que no se cometen estos actos. Que si la sociedad cambia, si no se cometen estos actos, como las funas. Sí. Se cambian. Se visibiliza un tema que estaba... Eso es lo que digo yo, po. Pablo Sí. dice que si es que se podría cambiar la sociedad sin la funa. O sea, pareciera ser que en esta conversación Sí, estamos se puede. intentando entender el fenómeno para causar, no sé, se nos podría juzgar que estamos intentando causar cierta regulación en el proceso. Sin embargo, yo en realidad quiero llegar a la médula para el entendimiento. Y creo que yo también estoy intentando entender que es básicamente un medio Sí, de no, control no. social, También lo entiendo como un medio. que nace de manera, no sé si espontánea, diríamos que pasa por el filtro de la razón, pero es que la emocionalidad desborda esta razón de la contención. Porque contenerse sí que es un acto racional. Sí. Entonces es ahí el punto. Y ahora entendemos que desde noviembre en adelante existió una explosión de funas
que yo por lo menos hago coincidirla con la intervención de las tesis, y nos damos cuenta que en realidad el estallido vino de la mano con muchas otras cosas más, insospechadas en este momento. Y que están todas asociadas al poder, desequilibrios de poder. Y ahora, vuelvo un poco al punto que señalaste delante. Ojo que la contención no necesariamente es racional. Yo puedo contenerme por miedo, por temor. Y en ese sentido, no estoy haciendo uso de mi razón. Ahora, si el temor puede propiciar eventualmente que yo desarrolle cierto grado de conciencia, como para poder decidir entre una acción machista y una acción no machista, perfecto. Pero no sabemos lo que puede pasar con aquella persona que dejó de actuar solamente por haber sido funado. Es como el cura de iglesia que abusó y que fue trasladado a otra iglesia, lo que supone un castigo, y él sabe por qué fue trasladado, pero siguió abusando en la otra iglesia. El hecho de que haya necesariamente una funa no supone, y seríamos ingenuos si pensáramos que eso supone que se resuelve el problema, ¿cierto? Y por otro lado, insisto con el tema, los instrumentos nunca son necesarios. Porque, de hecho, puedo martillar una piedra tanto con un clavo tanto con una piedra como con un martillo. Hay diversos instrumentos. Erectus. Y ahora sí, No. las funas, ojo, O sea, las funas surgen efectivamente en un contexto y está bien y podemos entender que son naturales o son fruto de un proceso natural. Pero de ahí a pensar que son necesarias, podría eso anquilosarnos en la búsqueda, por decirlo así, de otros medios. A mí lo que me genera con el planteamiento que estás generando es el temor hacia el miedo. Entiendo que dentro de la gama de emociones humanas que existen, el miedo es una de las básicas, que nos va labrando finalmente hacia los varones o damas que vamos a hacer en un proceso adulto. Entonces, ¿por qué excluirlo de manera definitiva? Siento que si llegásemos a eso, y que lo más probable en la historia de nuestra especie llega a pasar, que nos llevaría a hacer otra cosa. Pero en este momento pareciera ser que es necesario, y sobre todo en los momentos donde hay personas que no pueden concebir el hecho de empatizar o bien percibir las consecuencias de lo que se genera hacia otra persona, que perfectamente podría estar entendiendo cosas superiores al miedo. Podríamos decir que el miedo es como perrito violento que nos tiene cuidando la casa cuando está claro, la casa de la mente. pero pensar que a partir del miedo, a partir de la historia, no ha generado otras cosas. La funa te genera miedo. Eso yo lo puedo entender. Uno podría considerar incorrecto que te genere ese miedo, ese temor. Ahora, para bien o para mal, ese miedo va a transformar la sociedad. Y esa es la lectura política que ¿Y en qué es lo que vamos a quedar? Y yo creo que todavía también no hay que cerrarse al asunto. Creo que van a ser pulsiones. Creo que no va a ser solo funas y no va a ser solo miedo, sino que también va a ser resistencia. Además, como un elemento interesante, porque claro, entendemos que la funa pareciera ser que lo estamos comprendiendo como el fenómeno donde una mujer, mayoritariamente, acusa a un hombre por una situación de vulneración a sus derechos. Pero ¿qué pasa con el riposte? Yo en realidad he leído muy pocas funas que hayan sido ripostadas por varones. La causa, ni idea. Porque no existe, porque... Pero pareciera ser que, por ejemplo, si a mí se me funase, yo en realidad diría trataría de entender el fenómeno. Dicen que el que nada hace, nada teme, por muy falaz que suene lo que estoy diciendo, pero en realidad trataría de entender los hechos y las acusaciones que se me están realizando, y claro que haría mi defensa. Porque estoy en todo mi derecho. Ya pero que el funado tiene ese derecho. Yo tengo la posibilidad, y el riposte incluso incluso hasta llegar al nivel de pedir disculpas por si es que yo considero que la funa llegase a ser insignificante o bien producto de una no conciencia anterior. ¿Y con qué medio harías esa defensa? Con el mismo medio con que la Internet. persona me está funando, Redes puesto sociales. que yo tampoco tengo los recursos que esa persona tiene para verme quizá por algún enganche con Carabineros haber llegado a esa denuncia que debería haber realizado de Pero manera resulta correcta. Es injusto. Ese es mi caso. Es injusto Dale. porque si eres funado con mentiras, hay un trato calumnioso ahí, que tú tengas que invertir energía en hacer una defensa, en articularla, en limpiar tu honra, etcétera, etcétera, y utilizando un medio
que no necesariamente tú eliges, sino que es el medio que en este caso, al medio al que fuiste llevado, ¿ya? Para hacer una defensa, me parece que es indigno. Me parece que ahí hay una gran injusticia, porque en ningún caso tú elegiste defenderte. En ese caso te viste forzado a hacer esa defensa, y por eso la funa me parece tan peligrosa, porque es muy gratuita. Se realiza. Ahora, en principio se dice, no es tan gratuita, dicen, porque la mujer, por ejemplo, que realiza la funa, puede perder mucho también al realizarla, porque se expone también a sí misma. Pero insisto con esto, ¿qué garantía tenemos? ¿Qué garantía tenemos de que todas las funas sean reales? Respondan a la verdad. Ya, acá muchas veces, y es una falacia, siento yo, han salido, por ejemplo, sobre todo mujeres diciendo, pero ¿por qué va a ser mentira? Le estoy diciendo, yo les digo a ustedes que conozco una situación personal donde y podemos estar de acuerdo. es mentira. Sí, podemos estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que van a haber funas que van a ser mentiras. Y me parece con que basta con que haya una sola para que estén deslegitimadas en ese sentido. O no Sí, deslegitimadas, para que no puedan ser tildadas de justas. Legitimadas sí, pero no justas. Llevamos 1 hora y entonces les propongo que hagamos un ejercicio reduccionista de, por ejemplo, ver categorías. Sí, yo tenía otra categoría, no sé si les parece conversarla. Es que el término, el de que el encubridor, el término del encubridor también, no sé si... Momento de Metacognición Podcast. No. Quería hacerlo. Porque ya estamos todos claros que el que funa, o sea, el loco que viola, etcétera, ya, legalmente funado, legítimo, mejor dicho. Pero el que encubre, porque por ejemplo hay 2 casos emblemáticos que al menos desde mi conocimiento, que por ejemplo Portavoz, ¿cierto? Este rapero de la Juanita. Claro, él se le juzgó porque encubrió una situación de... Claro, y los dos eran amigos, eran pareja, era una pareja de pololos. Entonces, en ese contexto, cuando Portavoz o el Andy... el Andy. O sea, farala, cuando, claro, el Portavoz se ve involucrado en una situación de abuso cuando los dos son sus amigos, o sea, y ya como que también me genera... es un tema bastante complejo. O también el otro tema, que más o menos similar, que pasó en la Universidad de Chile con un historiador, Premio Nacional, Gabriel Salazar, ¿cierto? Cuando su amigo Leonardo León, ¿cierto? Otro historiador, está siendo funado por los estudiantes también. Entonces, él también, obviamente, solidarizó con el amigo. Entonces, aquí hay otro fenómeno de también que son funados por encubridores. Disculpa, ¿cómo solidarizó Salazar con él? ¿Entiendo lo que se estaba diciendo? Como desconociéndolo, así como mirándolo como en menos, disminuyendo, bajándole el perfil a la funa. No recuerdo bien la frase exacta de Salazar, pero claro, también es un... Porque una cosa que tú puedas apoyar a una persona. Califica de estúpido. No, pues eso ya es... Claro, ahí... Notas a pie de audio. Estudiar bien las referencias. Si a ti te funan, Luis, si a ti te funan, yo no te dejo de hablar. Pero claro, no podría yo hacer apología de lo que hiciste, mucho menos hacer apología de lo que tú hiciste, tampoco podría injustamente desmerecer la denuncia, ¿de acuerdo? Pese a que, insisto, con que las funas no pueden ser catalogadas, siento yo, desde mi perspectiva, como justas, ¿ya? Si es legítimo el acto de haberte denunciado, si es que alguien intentó de cierta manera hacer algo contigo mediante un mecanismo legal y no resultó, o tú tienes una posición de poder que a lo mejor donde abusaste de esa posición y la persona no quiso decir nada, ¿no? Y ahí lo entendería. Pero una cosa es mantener la relación con ese sujeto, y otra cosa es ¿cómo decirlo?, disminuir o... menoscabar. No, es como restarle mérito o credibilidad, por ejemplo, al acto de funa. Como fue funado, como es mi amigo antes, claro, está invalidado. Piñera, de hecho, respecto a su tío obispo, ¿no? Bernardino Piñera, ¿cierto? Señala a él en un discurso que le parece que es absolutamente inverosímil o que le parecería muy difícil. Claro, porque es su familiar. Yo creo que ahí hay que suspender el juicio. Si tengo un familiar que es funado, yo suspendo el juicio.
No puedo decir, que me parece que es muy difícil. Es obvio, que obvio que voy a decir que me parece que es difícil, porque que yo no lo vi, en el fondo, ¿no? Pero siento que el hecho de que alguien esté funado no significa que el resto lo tenemos que despreciar. El problema es que el discurso de las funas es justamente ese. Funa a este asqueroso. Funa a este hijo de puta, a este concha de su madre que me tocó, o que fue un mal pololo, así, po, weón, esa categoría, que fue un mal pololo, ¿cachai? Que me manipuló, ¿cachai? Dentro de todos los discursos de varias funas que uno ha visto, ¿ya? Entonces, me parece que como mínimo uno debiera levantar la sospecha, no respecto si es verdad o no lo que dice la persona, respecto a dimensionar el acto se supone funable y la consecuencia que tiene sobre el sujeto que hizo lo que hizo. ¿Cachai? Pero por eso, insisto, con la hora, para que después ya... sí. Los hueones de crítica culé tienen 2 horas y media, weón. Pero es otro corte. Pero entendemos que esto es un piloto. Igual es interesante porque en realidad... Entonces, y cada tema nos podría abarcar horas y horas y horas y horas sin tener otro sentido. Mira, pensando también... Momento cognitivo. Lo primero yo lo que quería es tener una pizarra. Espérate, para cerrar. O cerramos nomás el mapa. Para cerrar, un análisis final. Qué bien pasar. Es, por ejemplo, obviamente este ejercicio es reduccionista al máximo, pero traten de jugarlo. ¿No te gusta el reduccionismo? Te lo estoy proponiendo, ridículo. Sí, es que lo estás diciendo, obviamente que esto es reduccionista. Es porque sé que a ti te cuesta. No tengo problema con Entonces, eso. las funas son justas o injustas, y son necesarias o innecesarias. ¿Me lo estás planteando como pregunta? ¿Sí? Ya, las funas no son ni justas ni justas, no pueden ser medidas con esa... ¿Y son necesarias? Esa vara. No son necesarias. ¿Lucho? ¿Son justas o injustas? Son justas cuando se considera de un terreno político y cuando se considera una herramienta. ¿Y son necesarias? También son necesarias. ¿Reo? Para para la inequidad social de estos tiempos son sumamente justas. Y sí son muy necesarias. Yo igual concuerdo que pueden haber funas justas y pueden haber funas injustas, pero siguen siendo todavía por lo menos necesarias. Claro, yo siento allí que como por una... Entonces nos despedimos de... Víctor, nuevo moderador, que ha tomado las riendas de la moderación. Si no, esto va a ser eterno. Ya, pero está bien. Nos despedimos, cabros. ¿Quiere comer pizza el Víctor? Sí, ya se bueno, es viernes. Gracias a este chancho culeado terminamos la primera emisión, la emisión piloto de este programa de mierda que todavía no sé cómo se llama, ni sabemos cómo se llama en realidad, pero que huele bien. Nos vemos, muchachos. Hasta. Chau.